Imagina una tribu tan pequeña que estuvo a punto de desaparecer en una sola noche. Y, aún así, dio al primer rey de Israel, a la reina que salvó a su pueblo del exterminio y al apóstol que cambió la historia del cristianismo. Hoy, en Cristianismo Puro, viajaremos desde las ruinas ardientes de Gabaa hasta las cartas que Pablo escribió desde una prisión romana para descubrir cómo la tribu de Benjamín pasó de ser el hijo menor al corazón palpitante de la fe bíblica. ¿Por qué se le llama hijo de la diestra? ¿Qué secretos geográficos hicieron de su territorio la llave de Jerusalén? ¿Y es cierto que sus descendientes aún caminan entre nosotros sin saberlo? Quédate, porque las respuestas revelarán un hilo invisible que conecta guerras antiguas, profecías mesiánicas y tu propia historia de fe. Dale play y acompáñanos. La épica de Benjamín comienza ahora. El nombre Benjamín proviene del hebreo Binyamin. Según el relato bíblico, Raquel dio a luz a este último hijo de Jacob en un parto dificultoso, y antes de morir lo llamó Ben-Oni, hijo de mi dolor. Sin embargo, Jacob decidió llamarlo Benjamín, que se interpreta comúnmente como hijo de mi mano derecha. Esta expresión, mano derecha, denota la posición de favor o fuerza. De hecho, en sentido figurado, puede entenderse como hijo favorecido. Algunos estudios etimológicos señalan que Yamín, derecha, también puede referirse al sur en un contexto geográfico, ya que al orientarse hacia el este, la derecha apunta al sur. Por ello, otra posible acepción de Benjamín es hijo del sur. Esta interpretación concuerda con el hecho de que Benjamín fue el único de los hijos de Jacob, nacido al sur de Mesopotamia, en la tierra de Canaán, mientras sus hermanos nacieron en el norte, Padán Aram. El nombre Benjamín, o variantes de este, también aparece fuera del texto bíblico. Por ejemplo, en las tablillas de Mari, siglo XVIII a.C., se menciona una tribu llamada Banu Yamina, hijos de la derecha sur. No obstante, los eruditos señalan que dicha tribu de Mari no guarda relación conocida con el Benjamín israelita. En la Biblia, Jacob antes de morir pronunció una bendición sobre Benjamín, destacando su ferocidad. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Esta metáfora del lobo voraz fue objeto de interpretaciones tradicionales, aplicándola a la naturaleza guerrera de la tribu o a miembros destacados de la misma, desde el juez Ahod hasta el rey Saúl e incluso Mardoqueo o el apóstol Pablo. En síntesis, el nombre Benjamín lleva el sentido de fortaleza o posición privilegiada, hijo de la diestra, al mismo tiempo que evoca su ubicación al sur dentro de Israel, reflejando tanto su origen bíblico como las matices lingüísticas y culturales de la época. Territorio asignado a Benjamín y características geográficas. Al ingresar los israelitas a la tierra prometida, la tribu de Benjamín recibió una porción territorial pequeña, pero de gran importancia estratégica. Este territorio se ubicaba entre la tribu de Efraín, al norte, y la tribu de Judá, al sur, con Dan hacia el oeste, y se extendía hasta el río Jordán, al este. Sus fronteras, detalladas en Josué 18:11-20, iban desde las cercanías de Jericó en el Jordán, subiendo por Betel en la serranía central, y descendiendo al sur por Jerusalén hasta el extremo norte del Mar Muerto. En total, abarcaba unos 19 kilómetros de norte a sur y 45 kilómetros de este a oeste. A pesar de su reducido tamaño, era una región montañosa con valles profundos, que incluía tramos fértiles en las laderas occidentales. Mapa del antiguo Israel, mostrando la ubicación de la tribu de Benjamín, en color verde claro, al centro-sur de la región.
Varios de los enclaves más notables de la tierra de Benjamín fueron ciudades de gran relevancia histórica: Jerusalén, Jericó, Betel, Gabaón, Gibeón, Gabaa, Gibea y Mizpa, entre otras. Cabe destacar que Jerusalén se hallaba justo en el límite con Judá. De hecho, la tribu de Judá conquistó inicialmente la ciudad baja de Jerusalén, Jebús, pero ni Judá ni Benjamín lograron desalojar completamente a los jebuseos de la fortaleza hasta la época de David. Así, Jerusalén terminó situada en territorio benjamita, pero compartiendo una conexión histórica con Judá. El Templo de Salomón se construiría más tarde en un área limítrofe atribuida en parte a Benjamín, según la tradición. La geografía benjaminita, con sus valles que conectaban la región montañosa central con la llanura filistea al oeste y con el valle del Jordán al este, convirtió a esta tribu en el corredor natural entre el norte y el sur de Israel. Las rutas comerciales y militares pasaban por sus tierras, haciendo de Benjamín un territorio codiciado y frecuentemente disputado. Por ejemplo, durante el reinado de Saúl, los filisteos aprovecharon estas rutas para incursionar profundamente en el centro de Israel, estableciendo un campamento en Micmas, en Benjamín, desde donde saqueaban la región hasta que la audaz acción de Jonatán, hijo de Saúl, en Micmas, revirtió la situación. Esta posición estratégica explica en parte por qué, a pesar de ser numéricamente una de las tribus más pequeñas, Benjamín desempeñó un papel desproporcionadamente importante en la historia política y militar de Israel. Personajes clave de la tribu de Benjamín en la Biblia. A lo largo de las Escrituras, la tribu de Benjamín produjo varias figuras destacadas que tuvieron un impacto significativo en la historia bíblica. Saúl, el primer rey de Israel. Saúl, hijo de Cis, pertenecía a la tribu de Benjamín, era oriundo de Gabaa. Su elección como el primer monarca unido de Israel es notable dado que Benjamín, tras la guerra civil del período de los jueces, era la más pequeña de las tribus. 1 Samuel 9:21, en número e influencia. No obstante, Dios indicó al profeta Samuel que ungiera a Saúl como rey, elevando así a Benjamín al liderazgo de la nación. 1 Samuel 10. Saúl reinó aproximadamente 40 años desde Gabaa. Aunque su reinado terminó trágicamente, su figura demuestra el papel prominente que un benjamita llegó a tener en la formación de la monarquía israelita. Su legado incluye a su hijo Jonatán, príncipe valeroso y amigo de David, y su general Abner, también benjamitas. Incluso tras la muerte de Saúl, la tribu de Benjamín inicialmente permaneció leal a su casa real, apoyando a Is-Boset, hijo de Saúl, como sucesor al trono durante un breve periodo. Ester y Mardoqueo, Ester, Hadasa, y su primo y tutor Mardoqueo, son judíos de origen benjaminita, cuya historia se relata en el libro de Ester, ambientado en el Imperio Persa. Mardoqueo es identificado explícitamente como benjamita, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Quis. Nótese que Quis es también el nombre del padre de Saúl, indicando que Mardoqueo posiblemente descendía de la misma familia de Benjamín. Ester, criada por Mardoqueo, salvó a su pueblo de un plan genocida siendo proclamada reina de Persia, y Mardoqueo llegó a ser un alto oficial real. Ester 2:5-7, 8:2. El hecho de que la Biblia conserve su linaje tribal muestra que, aún en el exilio, algunos judíos conocían su ascendencia específica. La valentía de Ester y la fidelidad de Mardoqueo son un orgullo para la tribu de Benjamín. Gracias a ellos, muchos de los pueblos de la tierra se hicieron judíos, por el temor que infundió la victoria de los judíos. Ester 8:17.
y la fiesta de Purim quedó instituida para conmemorar esa liberación. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso. En el Nuevo Testamento, Saulo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo, se declara originario de la tribu de Benjamín. En Romanos 11:1 afirma: «Yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín». Y en Filipenses 3:5 recalca su linaje, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Pablo es sin duda el benjamita más influyente en la era cristiana. Primero persiguió a los cristianos con celo, como un lobo feroz, podría decirse, recordando la profecía de Jacob. Y luego, tras su conversión, se convirtió en el principal misionero del Evangelio en el mundo grecorromano del siglo I. Sus cartas forman parte esencial del Nuevo Testamento y tuvieron un impacto decisivo en la teología y la expansión del cristianismo primitivo. La identificación de Pablo como benjamita confirma que, aún en el siglo I después de Cristo, los judíos mantenían memoria de sus raíces tribales, al menos en casos particulares. La tribu de Benjamín, en la época de los jueces, durante la era de los jueces, aproximadamente siglo XII a.C. a siglo XI a.C., Benjamín aparece involucrada en eventos dramáticos que marcaron su carácter como tribu. En el libro de Jueces se destacan dos episodios principales concernientes a Benjamín. 1. El juez Ehud. A comienzos del período de los jueces, Dios levantó a Ehud, hijo de Gera, de la tribu de Benjamín, como libertador de Israel. Ehud es célebre por ser zurdo, literalmente limitado de la mano derecha, Jueces 3:15. Característica curiosamente común entre los benjamitas, pese a que Benjamín significa hijo de la derecha. Ehud ejecutó una acción osada al ingresar solo ante el rey moabita Eglón y asesinarlo con un puñal oculto en su muslo derecho, liberando así a Israel de la opresión de Moab. Jueces 3:15-30. Este relato destaca la destreza guerrera y astucia de los benjamitas, reputación que mantienen en otros pasajes. Eran famosos por sus honderos certeros y arqueros valientes. La hazaña de Ehud es un ejemplo temprano del liderazgo de Benjamín en momentos de crisis nacional. 2. El conflicto de Gabaa y la guerra civil. Jueces 19-21. Hacia el final de la época de los jueces, un hecho trágico casi aniquiló a la tribu de Benjamín. El capítulo 19 de Jueces narra la vil violación y muerte de la concubina de un levita a manos de hombres de Gabaa, Gibea, ciudad benjaminita. Indignadas, las demás 11 tribus exigieron a Benjamín entregar a los culpables, pero los benjamitas se rehusaron obstinadamente a castigar a sus compatriotas criminales. Esta negativa llevó a una guerra civil sin precedentes, la batalla de Gabaa. Las tribus de Israel, unidas, declararon el Herem, anatema, contra Benjamín, jurando no desistir hasta vengar la ofensa. En el enfrentamiento subsiguiente, los benjamitas mostraron su ferocidad legendaria. Contaban con 700 guerreros zurdos diestros con la honda capaces de acertar a un cabello. Jueces 20:16. Y resistieron tenazmente. De hecho, infligieron grandes bajas a Israel en las primeras batallas. Sin embargo, finalmente fueron derrotados por la fuerza numérica de las otras tribus y la dirección divina a Israel. Jueces 20:35. El resultado fue catastrófico para Benjamín. Se casi exterminó a la tribu. De acuerdo con el texto, perecieron ese día 25.000 guerreros benjamitas, y las fuerzas israelitas arrasaron con fuego las ciudades de Benjamín, matando también a mujeres y niños en represalia. Solo 600 hombres de Benjamín lograron sobrevivir, huyendo al desierto,
y refugiándose en la roca de Rimón durante 4 meses. La magnitud de la matanza consternó a las tribus vencedoras una vez pasada la ira de la batalla. Los israelitas lamentaron haber diezmado a una de las 12 tribus de Israel y enfrentaron un nuevo dilema: ¿cómo evitar la extinción definitiva de Benjamín, dado que habían jurado no dar sus hijas en matrimonio a ningún benjamita? Para resolverlo, idearon una solución extraordinaria. Primero, detectaron que la ciudad de Jabes de Galaad no había participado en la guerra ni en el duelo por Benjamín, por lo que la atacaron, exterminando a sus habitantes varones y casadas, pero tomando 400 vírgenes de Jabes para darlas como esposas a 400 de los benjamitas supervivientes. Aún faltaban mujeres para 200 benjamitas, así que permitieron que estos últimos secuestraran esposa durante una festividad anual en Silo. Se les instruyó ocultarse en las viñas, y cuando las jóvenes salieran a danzar, cada benjamita raptaría a una para hacerla su mujer. De esta manera inusual, los 600 hombres lograron progenie sin que las demás tribus técnicamente quebrantaran su juramento, puesto que no entregaron a sus hijas, sino que fueron tomadas. Gracias a estas medidas extremas, la tribu de Benjamín fue preservada de la extinción. Este episodio subraya tanto la depravación a la que había caído Israel en la anarquía de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Como la importancia de Benjamín dentro del pueblo. Aún después de una atrocidad, las tribus no podían aceptar perder a uno de los hijos de Israel. La devastación demográfica sufrida dejó a Benjamín muy mermada en la generación siguiente. Esto explica por qué, décadas más tarde, en tiempos de Saúl, se la menciona como la más pequeña de las tribus, 1 Samuel 9:21, y con menos clanes familiares, evidencia de que todavía se estaba recuperando de aquella casi destrucción. No obstante, Benjamín resurgió de las cenizas. Rápidamente se recuperó, en palabras de un comentarista, volviendo a ocupar su lugar entre las tribus de Israel y preparándose para su papel en la monarquía naciente. Benjamín, en la monarquía unificada y dividida, con la instauración de la monarquía en Israel, siglo XI a.C., la tribu de Benjamín pasó del ostracismo relativo a estar en el centro del nuevo reino. Como ya se mencionó, Saúl de Benjamín fue elegido el primer rey de Israel, lo que dio a esta tribu un prestigio significativo. Durante el reinado de Saúl, Benjamín aportó guerreros y líderes a la causa nacional. Sin embargo, tras la muerte de Saúl en batalla contra los filisteos, 1 Samuel 31, el trono no pasó inmediatamente a David, de Judá, sino que la casa de Benjamín intentó conservar el poder. Las tribus del norte, e incluso Benjamín, apoyaron a Is-Boseth, hijo de Saúl, como rey sucesor en Mahanaim. Durante aproximadamente 2 años, Israel estuvo dividido en facto. Judá reconoció a David como rey en Hebrón, mientras el resto de las tribus permanecieron leales a Is-Boseth de Benjamín. Esto desencadenó un conflicto entre la casa de Saúl, Benjamín, y la casa de David, Judá. El general Abner, comandante del ejército de Is-Boseth, al negociar la unificación del reino bajo David, tuvo que asegurarse especialmente la adhesión de los benjamitas, pues Benjamín era la tribu más propensa a oponer resistencia por miedo a perder su dignidad y sus ventajas con la transferencia de la realeza a Judá. Finalmente, tras el asesinato de Is-Boseth, la tribu de Benjamín aceptó a David como rey y se unió con las demás tribus para establecer el reino unificado de Israel bajo la dinastía davídica. Los guerreros y jefes de Benjamín
acudieron a Hebrón para coronar a David, sellando la reconciliación nacional. 2 Samuel 5, 1-5. 1 Crónicas 12, Padinare. Durante el reinado de David y posteriormente Salomón, Benjamín ocupó un lugar plenamente integrado en el Reino Unido. Su territorio, al colindar con Jerusalén, participó directamente en la prosperidad del nuevo reino. Se ha sugerido incluso que el Templo de Jerusalén se erigió en una zona limítrofe entre Judá y Benjamín, simbólicamente uniendo a ambas tribus principales del sur. Los benjamitas también aportaron altos funcionarios, militares y consejeros al reino. Por ejemplo, se menciona a hombres de Benjamín entre los valientes de David y en su guardia personal. Primera Crónicas 12, 1-2 menciona arqueros benjamitas que se unieron a David. Esta cooperación cercana con Judá cimentó una relación especial entre las dos tribus. Después de la muerte de Salomón, circa 930 a.C., ocurrió la división del reino. Las 10 tribus del norte rompieron con la casa de David, formando el reino de Israel septentrional bajo Jeroboam, mientras solo Judá permaneció fiel a Roboam, hijo de Salomón, en el sur. En esa coyuntura, Benjamín se alineó con el reino de Judá. La tribu de Benjamín, pese a estar geográficamente en el centro, decidió permanecer unida a Judá, probablemente debido a la cercanía de Jerusalén y a los lazos históricos y políticos forjados desde David. Así, el nuevo reino sureño, conocido simplemente como Judá, estuvo compuesto básicamente por 2 tribus, Judá y Benjamín, además de la presencia de levitas que oficiaban en el templo. Esta lealtad significó que el destino de Benjamín quedó ligado al de Judá en adelante. Bajo los reyes de Judá, los benjamitas continuaron formando parte integral de la nación. La frontera norte de Judá era precisamente la que colindaba con Israel, pasando por Betel y Geba en Benjamín, lo que convertía a Benjamín en la primera línea en las guerras interreinas ocasionales. No obstante, al compartir capital, Jerusalén y culto, las diferencias tribales entre judaítas y benjamitas fueron diluyéndose con el tiempo. En 722 a.C., el reino norteño de Israel fue conquistado por Asiria y sus 10 tribus fueron exiliadas o dispersadas. Benjamín, al estar con Judá, se salvó de la destrucción asiria que cayó sobre el resto de Israel. El reino de Judá, Judá Pols Benjamín, perduró aproximadamente 135 años más, hasta que Babilonia conquistó Judá en 586 a.C., destruyendo Jerusalén y llevando a su población al cautiverio. En esa catástrofe final, la tribu de Benjamín sufrió el mismo destino que Judá. Sus ciudades fueron arrasadas y sus habitantes deportados a Babilonia. A partir de entonces, Benjamín como tribu organizada desapareció de la historia escrita, en el sentido de que ya no volvió a existir una entidad tribal autónoma de Benjamín separada de Judá. Sin embargo, la línea familiar de Benjamín no se extinguió, sino que sus descendientes continuaron existiendo dentro del exilio y posteriormente dentro de la comunidad judía restaurada. Casi exterminio, restauración y rol posterior al exilio babilónico. El casi exterminio de Benjamín tras el conflicto interno en los días de los jueces ya fue descrito. De 12 tribus, Benjamín estuvo a punto de ser eliminada por completo, quedando solo 600 sobrevivientes masculinos. Gracias a la intervención de las otras tribus proveyendo esposas, la tribu se restauró demográficamente y pudo seguir existiendo. La rápida recuperación de Benjamín se evidencia en que para el tiempo del primer censo, bajo Moisés en el desierto,
La tribu contaba con 35.400 guerreros, y hacia el final de la peregrinación, ese número subió a 45.600. Aún después de la guerra civil, durante el censo de los días del juez Samuel, Benjamín aportaba hombres valientes a Israel. 1 Samuel 11:8 menciona 30.000 de Judá y 300.000 de Israel, entre los cuales estarían los benjamitas. Es decir, la tribu logró reponerse y contribuir de manera significativa en la era monárquica. Tras la caída de Jerusalén en 586 a.C. y el exilio en Babilonia, los benjamitas que habían sido deportados se integraron con sus hermanos de Judá durante los 70 años de cautiverio. Cuando el imperio persa permitió el regreso de los judíos a su tierra, edictos de Ciro el Grande en 538 a.C., miembros de la tribu de Benjamín estuvieron entre los principales grupos que retornaron a Judea. Los registros de Esdras y Nehemías confirman la presencia de benjamitas en la comunidad restaurada. Por ejemplo, se enumeran familias de Benjamín que regresaron. Esdras 2:21 a 28 menciona ciudades benjamitas, como Belén, Anatot, Ramá, etc., cuyos repatriados obviamente eran de esa tribu. Y en Nehemías 11 se detalla que descendientes de Benjamín repoblaron Jerusalén y las aldeas circundantes junto con los de Judá. Históricamente, pues, el pueblo judío posexílico estaba compuesto mayormente por las tribus de Judá y Benjamín, además de levitas y sacerdotes. La identidad tribal de Benjamín comenzó a fundirse con la de Judá durante este periodo. Dado que ambas tribus habían compartido el reino sureño, la distinción entre judaitas y benjaminitas fue perdiendo relevancia en favor de una identidad común, la de Judá, de donde deriva el término judíos. No obstante, aún en la época persa tardía, vemos vestigios de la identidad benjaminita. El caso de Mardoqueo en el libro de Esther, aproximadamente siglo V a.C., es ilustrativo. Se le llama judío por su nacionalidad, pero también se especifica que era descendiente de Benjamín. Esto indica que ciertas familias preservaron su genealogía tribal. Del mismo modo, durante el período griego y romano, aunque la mayoría de los israelitas de Judea se consideraban simplemente judíos, sin enfatizar su tribu, algunas personas conocían su ascendencia. El apóstol Pablo en el siglo I después de Cristo sabía que era benjamita, como vimos. Después del exilio, la función de la tribu de Benjamín fue esencialmente la de reforzar a Judá en la reconstrucción nacional. Sus territorios formaban parte de la provincia persa de Yehud, Judá, y luego del estado asmoneo y el reino herodiano, siempre asociados a Judá. Proféticamente, Ezequiel en su visión del futuro restaurado aún menciona a Benjamín como una de las tribus asentadas alrededor de un nuevo templo. Ezequiel 48:23, y el libro de Apocalipsis incluye a 12.000 sellados de la tribu de Benjamín entre el Israel espiritual. Apocalipsis 7:8, mostrando que el concepto de las 12 tribus persistió como ideal teológico. Pero en términos prácticos históricos, tras el retorno del exilio, Benjamín dejó de operar como tribu separada, subsumiéndose dentro del pueblo judío unificado. Presencia de benjamitas en el Nuevo Testamento y sus contribuciones. En los relatos del Nuevo Testamento, la distinción tribal rara vez se menciona, dado que la mayoría de los judíos eran identificados simplemente por su nación o linaje abrahámico general. Sin embargo, encontramos al menos un caso prominente. Saulo, Paul de Tarso, el apóstol Pablo, como ya se señaló, orgullosamente se identifica de la tribu de Benjamín. Esto demuestra que la conciencia tribal
no se había perdido del todo incluso unos 600 años después del exilio babilónico. Pablo, formado como fariseo, conocía sus raíces y quizás esto influyó en su perspectiva. Por ejemplo, pudo haber estado al tanto de la reputación histórica de su tribu, fervor religioso y valentía. Algunos comentaristas cristianos han visto en Pablo una suerte de cumplimiento de la antigua bendición de Jacob sobre Benjamín, como lobo arrebatador. Primero, devorando a la presa al perseguir ferozmente a la iglesia, y luego, repartiendo despojos al difundir el Evangelio entre los gentiles, aunque esto es una aplicación homilética más que una afirmación explícita bíblica. Además de Pablo, es plausible que otros miembros de la tribu de Benjamín aparezcan en el Nuevo Testamento sin ser nombrados como tales. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas menciona que la profetisa Ana era de la tribu de Aser, Lucas 2:36, lo que implica que en el siglo I de Cristo aún existían judíos que rastreaban su ascendencia a tribus distintas. De igual modo, entre los hebreos contemporáneos de Jesús, muchos procedían de Judea y Galilea, áreas habitadas por descendientes de Judá, Benjamín y Leví principalmente, de modo que es muy posible que varios primeros cristianos judíos, como los 120 reunidos en Pentecostés, Hechos 1-2, incluyeran benjamitas, aunque no se les identifique expresamente. En términos de contribuciones, la más grande sin duda es la del propio Pablo, cuyo legado teológico, Romanos, Corintios, Gálatas, etc., ha moldeado el cristianismo mundial. Irónicamente, el más pequeño de los hijos de Jacob termina, en la persona de Pablo, influyendo poderosamente en multitudes de naciones gentiles, cumpliendo de manera espiritual la promesa hecha a Abraham de bendecir a todas las familias de la tierra. También, mediante Mardoqueo y Esther, figuras benjamitas del período intertestamentario, se preservó la comunidad judía entera en el exilio, sin la cual no habría contexto para que surgiera el Mesías ni la iglesia primitiva. En suma, los benjamitas en el Nuevo Testamento, aunque pocos de nombre, representan la continuidad del pueblo de Israel y aportan un eslabón entre las antiguas promesas tribales y su cumplimiento en la era mesiánica. Descendientes de Benjamín en la actualidad, ¿existen hoy? La cuestión de si existen descendientes de la tribu de Benjamín en la actualidad debe abordarse considerando la historia de los israelitas posteriores al período bíblico. Tras el retorno del exilio, y especialmente durante el Segundo Templo, 516 a.C., 70 después de Cristo, los integrantes de Benjamín se fusionaron con la sociedad judía mayor, perdiendo en gran medida una identidad tribal separada. Desde entonces, los descendientes de Benjamín perviven mezclados entre el pueblo judío, principalmente junto con la descendencia de Judá y de Leví. De hecho, históricamente se reconoce que los judíos de hoy en día descienden en su mayoría de aquellas tres tribus del reino de Judá: Judá, Benjamín y Leví, puesto que las otras 10 tribus del norte fueron dispersadas mucho antes. En otras palabras, sí hay descendientes de Benjamín viviendo en la actualidad, aunque no identificados como tal, sino simplemente como parte del conjunto del pueblo judío. Desde un punto de vista histórico, después de la destrucción del templo en 70 después de Cristo y la diáspora, los judíos de origen benjaminita compartieron el mismo destino que los demás judíos. Con el tiempo, las distinciones tribales se volvieron irrelevantes fuera de círculos genealógicos muy particulares. Por ejemplo, los Kohanim o sacerdotes siguen sabiendo que son de la tribu de Leví.
No existe ningún grupo judío moderno que se presente oficialmente como la tribu de Benjamín en exclusividad. Sin embargo, algunas comunidades judías preservaron tradiciones acerca de sus antepasados. Por ejemplo, ciertas familias sefardíes o askenazíes medievales alegaban descender de la casa de David, tribu de Judá, o de otras tribus. En ese contexto, es posible que haya linajes familiares que hayan transmitido la idea de ser benjamitas, pero son casos excepcionales y difíciles de verificar. El propio Pablo en el siglo I es el último testimonio explícito en la literatura bíblica de alguien reclamando ser de Benjamín. Después de él, la conciencia tribal específica se desvaneció casi por completo en el registro escrito. En cuanto a evidencias arqueológicas, no es factible identificar a individuos benjamitas en restos materiales posteriores al exilio, ya que las inscripciones o registros generalmente solo hablan de Judá o Israel. Sí se han encontrado, por ejemplo, sellos reales, ostraca o genealogías que mencionan nombres de clanes de Benjamín en contextos anteriores, como la lista de familias en Primera Crónicas 8, o referencias a ciudades benjamitas. Un hallazgo interesante fue el de la fortaleza de Gabaa, Tel el-Ful, excavada en el siglo XX, la antigua capital de Saúl, que confirmó la ocupación de la zona atribuida a Benjamín en la época del Hierro. Pero estos datos arqueológicos sirven para corroborar la existencia histórica de la tribu en la antigüedad, mas no para rastrear su linaje en la era moderna. La genética moderna ha aportado información valiosa sobre el origen de las poblaciones judías, mostrando que los judíos de distintas diásporas comparten un alto grado de origen medio oriental común, compatible con un origen israelita antiguo. No obstante, los estudios genéticos no permiten diferenciar linajes por tribu específica dentro de Israel. Por ejemplo, se ha identificado un cromosoma Y común en muchos Kohanim, sacerdotes, lo que apuntala la tradición de la tribu de Leví, pero no hay marcadores equivalentes que señalen esto es de Benjamín o de Judá. Después de tantas generaciones de mezclas internas, los benjamitas se entrelazaron genéticamente con los demás israelitas. Como señala un análisis, incluso con la mejor genética disponible, es prácticamente imposible confirmar conexiones israelitas tribales específicas en grupos actuales. En esencia, cualquier judío cuyo árbol genealógico provenga de comunidades de origen sefardí, de la antigua Iberia, norte de África, Oriente Medio, o askenazí, Europa Central y Oriental, podría llevar genes de antepasados benjamitas, aunque no pueda comprobarse documentalmente. Algunos investigadores e historiadores en el pasado han tratado de asignar tribus de Israel a grupos modernos, teorías de las 10 tribus perdidas, llegando incluso a conjeturar que cierta nación europea pudiera descender de Benjamín. Por ejemplo, en el siglo XX hubo quien sugiriera que los judíos askenazíes provenían en gran parte de Benjamín, o teorías pseudohistóricas que ubicaban a Benjamín entre pueblos como los normandos o escandinavos. Sin embargo, tales especulaciones carecen de base científica sólida y no son aceptadas por la historiografía seria. La realidad es que los benjamitas no se perdieron como las tribus del norte. En cambio, se integraron plenamente con Judá. Cuando hablamos de los judíos en la época de Jesús o en la diáspora romana, incluimos automáticamente a los descendientes de Benjamín, aunque estos ya no fuesen distinguidos por nombre. En conclusión, la tribu de Benjamín sí tiene descendientes hoy, pero diluidos en el pueblo judío general. No existen benjaminitas puros, identificables, sino que la herencia de Benjamín
pervive en miles de familias judías de todo el mundo de forma anónima. Cada vez que un judío de ascendencia levantina explora su ADN ancestral o su apellido sefaradí, indirectamente podría estar asomándose a la posibilidad de un antepasado de la tribu de Benjamín entre su linaje. La promesa bíblica de que los hijos de Israel serían innumerables como las estrellas del cielo, Génesis 22:17, también cobija a Benjamín. Aquella pequeña tribu casi extinta renació, se fusionó con Judá y dejó su legado genético esparcido por la diáspora hasta nuestros días. Si bien Benjamín, el hijo menor de Jacob, ya no figura como tribu separada, su memoria permanece en la historia bíblica y sus genes muy probablemente corren por las venas de muchos descendientes de Israel en la actualidad, aunque estos no lleven el apellido Benjamín ni sean conscientes de tal herencia. En el sentido más amplio, el legado espiritual de la tribu, su valentía, resiliencia y fidelidad, sigue vivo en las historias que la Biblia y la tradición nos han transmitido, inspirando a futuras generaciones. Así como Benjamín se levantó de las cenizas para marcar la historia de Israel y del Evangelio, tú también puedes transformar tu vida al abrazar el propósito que Dios te dio. Suscríbete ahora a Cristianismo Puro, activa la campanita y comparte este video. Juntos seguiremos desenterrando las verdades que renuevan la fe y cambian destinos.